muchas personas a veces tienen o entienden que la competición es pelear contra otras personas y creo que realmente no es así. Cuando yo me subo a un ring o a un tatami a pelear en la disciplina que peleé, porque peleo en varias disciplinas, para mí es enfrentarme a mis miedos. ¿Creen que una defensa o una autodefensa es violencia? No estoy para nada de acuerdo, porque la violencia es cuando alguien más fuerte que tú la ejerce sobre ti, ¿no? O sea, la violencia es cuando yo abuso de mi poder. Ante una aplicación de violencia hacia mí, tengo la legítima libertad de poder defenderme, porque yo creo que se podría solucionar el bullying, incluso las agresiones. Con una sociedad mucho más educada en como te comentaba el otro día, ¿no? En educar la agresividad de las personas. ¿Por qué omitimos que el humano es agresivo? ¿Por qué omitimos que no somos buenos por naturaleza? Con el perdón de la palabra, eso no es así. Entonces estamos diciendo un mensaje que la gente debe ser sumisa, estamos dando un mensaje a la sociedad de que la gente debe de callarse, pero luego queremos luchar contra ello. Es un poco hipócrita, ¿no? Este mensaje. Muy bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Conversando en el Diván, un podcast en el que hablamos siempre de salud mental, intentando ayudar a la gente a desestigmatizar un tema que parece que era tabú y que ahora nos estamos dando cuenta de que es fundamental llevar a todas las casas para que la gente pueda entender con mucha precisión pues que se tiene que hablar. No solamente es una posibilidad, sino una necesidad. Hoy estamos aquí con nada más y nada menos que con Fran Valverde. Fran, qué placer tenerte aquí en persona. El placer es mío, Benja. Fran, nada más y nada menos, tuvimos la suerte de coincidir muy recientemente por una de esas carambolas del destino, una de esas sincronicidades que nos llevó a estar justo en el momento oportuno, veremos luego si por suerte o quizás por méritos, con nada más y nada menos que con Ilia Topuria, el campeón del mundo de la UFC, una persona extraordinaria que ha sido un placer compartir con él estos 2 días. Ahora hablaremos con Fran de la experiencia también. 2 días con el equipo de Ilia Topuria y bueno, yo cuando tuve la fortuna de conocer a Fran allí me di cuenta de que estaba delante de una persona muy interesante y que sin duda tenía que estar hoy aquí en este episodio del podcast Conversando en el Diván. Vamos a empezar sin más conociéndole. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco quién es Fran Valverde, a qué se dedica. Muy buenas, Benja. En primer lugar, decir que estoy encantado de estar aquí contigo, que el placer también es mutuo, que no creo en las coincidencias, creo en las causalidades de la vida, entonces creo que, como bien has dicho, nos conocimos por algo en Madrid y creo que es el inicio de una gran sinergia y de una gran oportunidad para compartir tiempo, espacio y aprender el uno del otro. Es recíproco, Fran. Para la gente que no te conoce todavía, evidentemente lo vas a petar. Yo lo noté cuando sentí tu energía allí con el equipo de Ilia, ¿no? Pero ¿quién es Fran? ¿A qué se dedica? ¿Dónde estamos hoy? Cuéntanos un poco la historia también de ti, de este lugar, Fran. Bueno, mira, Fran Valverde, Francisco Valverde, es un chico que desde muy pequeñito era una persona bastante inquieta, por eso también llegamos a cuadrar nosotros, ¿no?, como psicólogo y artista marcial o pedagogo en este caso, que me considero más incluso que artista marcial. Era y sigo siendo una persona diagnosticada con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual estuvo bastante estigmatizado por el colegio desde pequeñito. Estuve bastante marcado por esos profesores que entendían que todos los niños deben de ser de la misma manera y deben de aprender de la misma forma, ¿no? A raíz de ello yo siempre he sido una persona que he creído mucho en mí, que he tenido la suerte de tener una gran familia que me ha apoyado mucho, y para no divagarme tanto en lo que te estoy contando, decirte que simplemente fui un niño con déficit de atención y hiperactividad que encontré un foco, una pasión, que eran las artes marciales, y el deporte me ayudó a canalizar todo ese exceso de energía, a convertirme en el profesional que soy a día de hoy y en la vocación que tengo para ayudar a las personas aquí en mi centro de artes marciales. Aquí en Reus, en el Centro de Artes Marciales de Fran, y Fran es una persona además que no solamente le gustan las artes marciales, sino que le apasiona, es algo que está dentro de su sangre. Además es una persona que a mí personalmente me ha ayudado a entender las artes marciales desde un lugar diferente a como normalmente desde fuera, desde la ignorancia, no asociamos a violencia. Al contrario, vamos a ver ahora, hablando con Fran, que estamos hablando de artes nobles, estamos hablando de aprender a utilizar una emoción inherente en el ser humano, que es la agresividad, canalizándola adecuadamente, sublimándola adecuadamente, precisamente para ser personas que sepamos estar centrados y saber cómo gestionar la vida ahí fuera. Concretamente, ¿qué artes marciales te has especializado, Fran? Bueno, yo empecé muy pequeñito con el karate.
un arte marcial muy noble, tradicional, algo que a mí me cautivó desde el primer momento, porque creo que las artes marciales no solo es la parte agresiva que todo el mundo ve, sino es la parte realmente de valores y de confección de la persona, ¿no? Con el paso del tiempo acabé derivando un poquito al boxeo y a día de hoy soy más especialista en kickboxing, que es lo que actualmente impartimos aquí en mi escuela. También defensa personal en todos los ámbitos, ¿no? Un tipo de defensa personal que se pueda aplicar en conflictos callejeros, por ejemplo, situaciones reales de calle, que se suele decir. Bien, yo creo que es interesante también para la audiencia, Fran, que sepan que no solamente eres profesor como tú decías antes, ¿no? Fuera de cámaras, no solamente de artes marciales, sino también estás construyendo carácter, estás construyendo personalidades, estás empoderando a personas, ¿no? Niños, como decías antes, ¿no? Desde los 4 años hasta que puedan moverse, ¿no? Pero además has competido, eres una persona con una trayectoria como competidor amateur. Cuéntanos un poco también para conocer esa otra parte que requiere tanto coraje, ¿no? Y tanta nobleza, ¿no? Sí, bien, como tú estabas comentando, ante todo yo siempre digo que aquí yo formo a personas, que para mí es lo más importante, porque la primera persona soy yo, que no solo soy artista marcial y profesor, sino también soy emprendedor, soy pareja, soy hijo, soy muchas cosas, ¿no? Entonces para mí lo primordial es crear buenos seres humanos con muy buenos valores y una muy buena base. Dicho todo esto, sí, soy competidor amateur, de hecho sigo en activo, es algo que me apasiona, que amo, me encanta competir. Creo que la competición es una lucha contra uno mismo y muchas personas a veces tienen o entienden que la competición es pelear contra otras personas y creo que realmente no es así, sino la competición, a mí cuando yo me subo a un ring o a un tatami a pelear en la disciplina que peleé, porque peleo en varias disciplinas, para mí es enfrentarme a mis miedos, enfrentarme a mi ser, enfrentarme a realmente a todo eso que creo que digo que estoy preparado, es real, y ahí es un poco una lucha muy interesante porque creo que sacas tu mejor versión a relucir y da igual que pierdas o ganes, muchas veces las personas creen que las victorias es lo que forjan a un campeón y yo creo que es todo. Es la victoria, es la derrota, es el ir, es el hacer, es el prepararte para llegar no solo a una competición, sino a cualquier objetivo de la vida, ¿no? A veces todo el mundo buscamos la felicidad como locos y la felicidad a veces es el camino hasta que logramos nuestro ansiado éxito, ¿no? Y la verdad que nada, decirte que estoy súper contento y que creo que queda Fran para rato en competición. Está claro, ¿no? Y además decías el otro día una frase cuando estábamos allí trabajando como parte del equipo de Invictus, ¿no? Estabas hablando de que no se trata de ganar siempre, sino de no rendirse jamás, ¿no? Y esa frase, ¿no? Yo que soy psicólogo y vengo del campo, bueno, un poco de echar una mano a las personas que están pasando por un momento difícil, me pareció súper inspiradora, ¿no? Y pensé, claro, es que en el fondo Fran está hablando de resiliencia, está hablando de adaptación a la dificultad, está aceptando que la vida no es fácil, que no es Walt Disney, que se parece más a The Walking Dead, ¿no? y que al final el mensaje que estás trasladando, y luego hablaremos un poco del bullying y de cómo creo que también nos puedes echar una mano desde ahí, al final estás diciendo, hey, despertad, la vida es complicada, va a haber adversidad, pero un guerrero es aquel que está preparado, no es aquel que quiere conflictos, que quiere litigios, sino aquella persona que ha trabajado en sí mismo, que se conoce, que se regula, que se domina y puede realmente estar en el momento conflictivo preparado para poder trascender y crecer, ¿no? Entonces yo esto te tengo que decir que fue creo que la frase, Fran, que dije, buah, tengo que hablar con Fran y tenemos que hacer algo juntos porque es súper bonito escucharlo de alguien que además, como tú decías, has tenido una vida también de superación, con etiquetaje de los profesores, el famoso trastorno de atención y hiperactividad, que es la manera de poner en un cajón desastre al niño que a lo mejor no se adecua al molde tal y como el profesorado querría, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas un poco de esta trayectoria, ¿no? Cuando miras atrás, estás ahora, has subido ya una montaña, miras atrás todo este recorrido, ¿con qué te quedas, Fran, de tu propia experiencia de crecimiento? No me puedo quedar con solo una cosa, pero el otro día estaba haciendo un ejercicio que me gusta mucho hacer y es que de vez en cuando me pongo como entre la espada y la pared a mí mismo, ¿no? Y me gusta realizar pues, bueno, tipos de actividades que requieren de autoanálisis, ¿no? Y llegué a una pregunta que era como, ¿cómo te definirías en solo una palabra? Una palabra. Y llegué a la conclusión de que me considero una persona valiente ante todo.
Y la valentía, como le decía y le explicaba el otro día a mi madre, no consiste en esa persona que es capaz de subirse a un ring a darse de hostias con otra persona, no. El valiente es aquel que sabe enfrentar a sus adversidades, que sabe perder y sabe levantarse, que sabe tener un mal momento, sabe gestionarlo y sabe seguir adelante, ¿no? Para mí eso es la valentía. La valentía es esa persona que sabe levantarse por las mañanas, sabe confrontar sus problemas, no pierde la cara a la vida, va con una sonrisa y día a día se supera. Eso para mí es un tío valiente o una tía valiente, ¿no? Y de lo más orgulloso que puedo estar de mí es de mi valentía desde el primer momento en que sufrí un etiquetaje por ser una persona un poco distinta, que a día de hoy para mí es una cualidad, porque mi hiperactividad para mí es una cualidad y lo podremos hablar luego más en profundidad cuando entremos en temas pedagógicos. Pero de lo que más orgulloso estoy es de mi capacidad de ir siempre a mejor y nunca a peor. O sea, de ser una persona que mire hacia donde mire, siempre veo que voy progresando, que estoy mejorando y que eso también se lo debo un poco también a la disciplina marcial. Súper interesante lo que comentas, Fran. Estaba pensando en unos pacientes, me he quedado callado un poco por eso, porque estoy pensando en unos pacientes que tengo. Te lo medio comenté el otro día, pero quería hablarlo directamente contigo y aquí. Me están viniendo a la consulta personas que están, chavales jóvenes de 17, 18, 19 años, que están pasando episodios de bullying en sus institutos, ¿no? Al final, a partir de los 12 años, sabemos que es una época donde se empieza a constituir la identidad adulta, se hace un poco el duelo infantil, se procesa un poco pues, el buscar en los iguales semejanzas, ¿no? Y cada uno pues, se valida como se valida, y hay gente que se valida pues, a lo mejor menospreciando al de más allá, o bueno. Me estoy encontrando este tipo de perfiles que no tienen una conexión, digamos, óptima con su propia agresividad, no saben cómo conectar con ella y utilizarla, y veo que desde las instituciones, desde la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, bueno, hospitales de día, ¿no? Nos quedamos un poco cortos. Yo cuando hablaba el otro día contigo decía, es que a lo mejor lo que necesitan es, evidentemente la terapia tiene su función como acompañamiento, como apadrinamiento, pero a lo mejor necesitan también el conocer este tipo de mentalidad que tú estás inculcando aquí en tu escuela, ¿no, Fran? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué sensación tienes también un poco? Si te ha venido algún chaval también con esta circunstancia, ¿qué consejos podrías dar? Cuéntanos un poco, Fran. Bueno, como te comenté también el otro día, no solo me dedico en la parte de artes marciales a enseñar a las personas a defenderse, sino que mi mayor importancia es el tema del desarrollo pedagógico de las personas, ¿no? y la mejora constante. Entonces, yo algo que también estoy haciendo como forma de labor social, de forma totalmente gratuita, me voy a los centros a presentarme normalmente a intentar dar consejos y ayudas a los profesores y a las instituciones públicas sobre el bullying. Me encuentro con dos factores muy comunes. El primero es la barrera que me ponen las instituciones públicas, los psicólogos tradicionales y los propios profesores tradicionales en cuanto al tema de la autodefensa, ¿no? Creen que una defensa o una autodefensa es violencia, no estoy para nada de acuerdo. ¿Te acuerdas que me pasó contigo? Que yo también te lo verbalicé, luego me lo hiciste reflexionar y dije, cuidado, ¿no? ¿Puedes aclarar esto? ¿Por qué no es violencia? Porque la violencia es cuando alguien más fuerte que tú la ejerce sobre ti, ¿no? O sea, la violencia es cuando yo abuso de mi poder, ¿no? Que es lo que yo pues, personalmente siempre digo a mis alumnos que ni se les ocurra hacer, porque creo que es cuando a mí me van a desmerecer como maestro y es cuando yo me voy a sentir bastante disgustado con su actitud. Pero la autodefensa significa que ante una aplicación de violencia hacia mí, tengo la legítima libertad de poder defenderme. O sea, debo de aguantar que una persona por su propia voluntad me agreda, me haga daño y yo no pueda hacer nada más que llorar o pedir que pare y patalear y después enfocarme simplemente siempre, como suele pasar en el tema de las agresiones, en la víctima. ¿Por qué no buscamos el origen? ¿Por qué no buscamos las causalidades de lo que está sucediendo? ¿Por qué realmente no se soluciona este problema? Porque yo creo que se podría solucionar el bullying, incluso las agresiones. Es que yo creo que con una sociedad mucho más educada como te comentaba el otro día, ¿no? En educar la agresividad de las personas. ¿Por qué omitimos que el humano es agresivo? ¿Por qué omitimos que no somos buenos por naturaleza? Con el perdón de la palabra, eso no es así. O sea, llevamos creo que más de 8.000 o 9.000 años en este planeta Tierra o más y siempre ha habido guerras, siempre ha habido conflictos bélicos y van a seguir habiendo, siempre hay asesinatos, siempre hay situaciones desagradables y eso es porque la violencia, la agresividad está inherente en el humano. ¿Cómo se puede arreglar eso? ¿Tapándonos los ojos y haciéndonos ver que no existe o poniéndole educación a la agresividad?
Claro, si te entiendo bien, al final lo que estamos diciendo aquí es que el no permitir que esa agresividad tenga un lugar de descarga, un lugar de descarga creo que es la palabra, al final genera una represión que va a hacer que esa agresividad derive en violencia. O sea, que no se eduque, o sea, no sé si me explico. Normalmente, cuando yo me voy a los colegios, me encuentro con que las personas que sufren bullying, situaciones muy desagradables, van siempre a cubrir a la víctima. O sea, todas las herramientas están hechas para la protección de la víctima. Vale, de acuerdo, me parece genial. En ciertas, podríamos aquí entrar en el 100% estoy de acuerdo de los casos, porque creo que también lo que hay que hacer a las personas es darles herramientas y que de forma independiente empiecen a trabajar y empiecen a ejecutar la solución al problema. Crear responsabilidad, sustituir el victimismo por responsabilidad. Para mí totalmente, porque creo que eso es lo que genera que las personas se tengan que confrontar con el problema, que enfrenten la realidad y que tengan que dar un paso adelante, ¿no? Y eso es lo que yo hago muchas veces con la gente, que es dar ese pequeño empujón para que realmente se den cuenta de que todos somos válidos, todos podemos ser valientes y todos podemos tener un plan de acción hacia cualquier circunstancia, ¿no? Para mí, volviendo a lo de antes, creo que el gran problema que tienen a día de hoy las instituciones públicas y tal es no ir al origen. ¿Por qué mucha gente deja el origen? Pero incluso vamos a irnos más allá, en el tema de la violencia callejera, vamos a irnos más allá, en el tema de las cárceles. ¿Por qué nadie se dedica a reeducar o a educar a esas personas que tienen una agresividad innata? Las artes marciales están hechas para eso, las artes marciales están hechas para que esas personas canalicen su violencia, canalicen su agresividad, se les enseñe cómo se debe educar esa agresividad. Me parece muy interesante el punto, porque por primera vez estamos hablando de que quizás el foco no es solamente la persona que ha padecido, en el caso de que sea así, seguro que sí ha habido casos, ¿no?, en que ha padecido bullying o ha padecido a lo mejor un abuso o varias personas contra una o situaciones de desventaja. Sí, una agresión. Seguro, pero además estamos hablando de que también el que ejerce ese bullying también es una persona que a lo mejor no está canalizando adecuadamente sus emociones o en concreto la agresividad, ¿no? Y quizás las artes marciales podría ser un entorno pedagógico complementario al sistema educativo quizá, donde generar esa disciplina, esos valores también, ¿no?, esa estructura moral y por lo tanto comenzar a crear una sociedad un poquito más saludable que incluya a todo el mundo, es decir, no que cree una separación entre el agredido y el agresor, sino que todo el mundo forme parte quizás de esa educación, ¿no? Entiendo que va por ahí. Sí, Fran. es que yo de hecho pienso que, por ejemplo, implantar la defensa personal en las escuelas, como la gimnasia, por ejemplo, pues tener una cierta parte de enseñanza pública que fuera dedicada a que las personas se supieran defender, creo que eso ayudaría a que no hubiera conflictos. Porque una persona que sabe defender se vuelve una persona más segura de sí misma. Una persona más segura de sí misma necesita la validación de externos. Normalmente el bullying viene por dos factores, ¿no? Primero, como tú bien has dicho, el gracioso o graciosa de turno necesita la validación de la clase, busca a alguien más débil y lo que hace es arremeter contra él. Contra esa persona menos se defiende, con más fuerza es esa violencia o esa agresividad, ¿no? Y luego está el otro punto, que es esa persona que desde de puertas para fuera del colegio, de puertas para fuera de casa, en su educación más íntima, que son los padres, por ejemplo, sufren una violencia intrínseca muy fuerte y no saben canalizarla, no lo explican hacia afuera, entonces ahí hay un gran problema de educación, no se solventa y por lo tanto ese niño entiende que las relaciones humanas funcionan a base de golpes o a base de menospreciar al prójimo. Y aquí es donde yo creo que si hubiera un interés real de la sociedad, porque al final, hemos hablado muchas veces, ¿no?, de que lo que interesa y lo que no interesa, se podría erradicar, no al 100%, porque eso es imposible en la vida en todo, pero yo creo que se podría mejorar mucho. Claro, tendríamos una sociedad mejor, seguro. Otra cosa es que evidentemente quizá no todo el mundo es rehabilitable, eso ya es otro tema, ¿no? Totalmente. Estaba pensando, porque tú eres una persona muy espiritual, Fran. Todo este año, además, luego nos cuentas si quieres con más detalle, pero todo este año es un año importante para ti, por muchos motivos. Eres una persona que no cree en las casualidades, vienes de conocer al campeón del mundo en una especie de lotería maravillosa, ¿no? Pero fíjate que, hablando de espiritualidad, me es inevitable recordar de dónde viene nuestra sociedad, nuestra cultura. Es una sociedad claramente, una sociedad del libro, sobre todo cristiana, pero también con factores islámicos, judíos, ¿no? Y claro, el gran mensaje del Evangelio es pon la otra mejilla. Es una idea de mansedumbre, ¿no?, de no actuar contra, ¿no? Cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní y vienen a por él y Pedro arremete contra uno de los guardias que quiere apresar a Jesús, Jesús le dice, para, Pedro, ¿no? Le viene a detener porque este es un poco el mensaje que ha calado desde siglos y siglos y siglos, es la no respuesta, ¿no? Lo que en budismo es ahimsa, no violencia, ¿no? ¿Crees que quizás este bagaje que tenemos histórico
religioso, también ha estado como calando muy profundo en las bases de todas estas generaciones que se están encontrando con casos de bullying? Sí, y lo que pasa es que aquí podemos entrar en un tema muy delicado, ¿no? Porque creo que las instituciones católicas o las instituciones religiosas están enfocadas realmente a la sumisión de la raza humana, y eso es un pensamiento propio, ¿de acuerdo? No vamos a entrar a debatir aquí porque es un tema delicado, pero lógicamente sí que creo que ha hecho que las personas entiendan que es mucho más fácil poner la otra mejilla, ser sumiso, porque al final un poder supremo o algo supremo me va a juzgar de forma positiva, ¿no? Cuando pienso que tú eres tu propio juez en tu día a día, en tu conciencia, en cómo te vas a dormir, si te vas sintiéndote culpable por algo o no. Creo que Dios, en este caso soy creyente, creo en Dios, no de una forma católica o de una forma como impuesta por las iglesias, pero sí que creo en Dios. Creo que Dios juzga otras cosas, creo que Dios juzga tu alma, juzga lo que realmente quieres hacer, ¿no? Si realmente estás haciendo las cosas con malicia o realmente las haces con buen corazón y con buena intención. Yo pienso que Dios juzga eso, tu intención. Entonces, si tú, por defenderte, pienso particularmente que Dios no entraría ahí, ¿no? Porque te va a dar la libertad a que realmente... O sea, entonces estamos diciendo un mensaje a que la gente debe ser sumisa, estamos dando un mensaje a la sociedad de que la gente debe de callarse, pero luego queremos luchar contra ello. Es un poco hipócrita, ¿no? Este mensaje. Contradictorio, y tiene que ver mucho con este buenismo, ¿no? Que se ha extendido, ¿no? Yo creo que la bondad, en términos más morales, ¿no? Creo que la bondad debería de incorporar la justicia, ¿cierto? Claro, una persona buena es una persona que también discrimina qué es justo, qué no lo es, y por tanto interviene, no solamente es actor pasivo, sino que quiere también movilizar un cambio, mejorar, ¿no? Y eso implica valentía, que es una de tus virtudes, y quería preguntarte si crees que es una virtud universal. Tú te la construiste, Fran, es algo que la vida te ha llevado hasta ahí, ha sido tu energía, esa energía que tienes que te caracteriza. ¿Crees que todo el mundo puede trabajar la valentía? Es que yo me considero una persona que me he creado a mí mismo, o sea que yo he desarrollado mis habilidades en base a mis carencias, en base a mis sufrimientos. Algo que creo que es muy importante y que todo el mundo debería hacer es no huir tu dolor. Creo que la gente se pasa el día huyendo de su dolor, que la gente se pasa el día huyendo de sus demonios, de sus dolores de cabeza, de sus preocupaciones, huyen, se escapan con el alcohol, con la fiesta, con otros patrones, con juegos, con miles de cosas, pero nunca se paran a pensar en su sofá de su casa sobre ¿por qué me duele algo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué puedo mejorar? ¿Por qué esto me atormenta? Y yo creo que la valentía es una cualidad que se puede trabajar, pues por supuesto, porque yo desde pequeñito soy una persona con muchos miedos. Sin ir más lejos, como todo niño pequeño, tenía pánico a la oscuridad, hasta que un día te enfrentas a él y lo trabajas y lo superas. Tenía pánico a enfrentarme a la persona que a mí también de pequeñito me acosaba o me hacía bullying en el colegio, hasta que te vienes arriba y un día le muerdes la mano y casi se la arrancas y ese día dejan de molestarte, y entonces empiezas a comprender que muchas veces, con el perdón de la palabra, es echarle huevos a las cosas, es ser una persona con coraje, con valentía, enfrentarte, y no tienes que compararte, porque si te pasas el día comparándote que soy más valiente yo que Ilia o no, es que no, las comparaciones son odiosas y nos hacen que nosotros entremos en una espiral de entonces nunca alcanzar ese estado, ¿no?, que digo yo, de sentirte bien con uno mismo. Para mí, pues por supuesto, no solo la valentía, sino la inteligencia, el físico, todo es trabajable en esta vida. Entonces, para mí, las personas que dicen en plan, no, es que yo me ha tocado vivir esto, yo soy así y me conformo, pues perdona que te diga, pero creo que tu vida va a ir siempre cuesta abajo y nunca vas a ser capaz de generar o crear esa vida que tú tienes, ¿no?, esas expectativas que tú te generas a ti mismo porque no le pones solución. Alguien nos podría decir, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que esto no es aplicable a mí, que estoy viéndolo desde casa, porque, hostia, este chico, Fran, no tiene miedo, no conoce el miedo. Es decir, este tipo se va a un ring y es capaz de combatir cuerpo a cuerpo en corta distancia con impactos que otra persona a lo mejor no se vería capaz, ¿no? ¿Qué ocurre con el miedo y cuál es la relación entre el miedo y Fran Valverde? Es que yo tengo miedo todos los días de mi vida. Es que yo te puedo asegurar que, como estábamos hablando, ahora van a venir cambios en mi vida profesional y tengo mucho miedo. Yo cuando preparo una pelea, momentos antes de subir a un ring o a un tatami, yo tengo mucho miedo. Lo que pasa es que lo que decido es no escuchar esa parte de mi cabeza y decido enfrentarme, porque creo, y lo dije el otro día, que detrás del miedo está la mejor versión de una persona. O sea, creo que porque el miedo, ¿qué es? El miedo es pensar en el futuro. El miedo real, o sea, si tú estás viviendo el ahora no puedes tener miedo. Porque cuando hay una situación de pánico real, automáticamente tu conciencia se apodera de ti y trabaja sola. Porque tenemos instinto de supervivencia. Entonces, ¿el miedo qué es? El miedo son ideas
que tú te generas, que tú te creas en expectativas de futuro. No quiero que me hagan daño, no quiero quebrar, no quiero que mi negocio fracase, no quiero que esa relación me vaya mal. Todo eso se está generando miedo de forma psicológica. Realmente esto está estudiado, estamos diseñados para la supervivencia. Cuando llega un conflicto inherente face to face, se activan cosas que ni tú sabes que tienes. Entonces, creo que es un trabajo de trabajar mucho la mentalidad, en el sentido de cuando vengan mal dadas las voy a enfrentar y no las voy a evadir. Me voy a intentar confrontar con esas situaciones. Algo que yo hago mucho aquí en la escuela, Benja, es hacer que todo el mundo haga combate. Diferentes niveles, diferentes grados, lógicamente no voy a hacer el mismo combate con una persona que va a competir porque se le va a exigir un nivel de respuesta y de actitud marcial mucho más grande, pero a todo el mundo, aunque sea empezar a hacer combate al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces con las chicas que suelen tener mucho pánico al contacto físico. ¿Por qué? Porque vamos trabajando poco a poco ese miedo al contacto físico para que te des cuenta que llegará un momento en que no es para tanto. Es muy interesante porque justo yo te iba a preguntar sobre una de las 3 respuestas de supervivencia, que es la parálisis. Porque claro, la persona que tiene más o menos automatizada la respuesta de defensa, de contraataque ante un tigre que viene hacia ti, pues lógicamente es fantástico. Pero claro, ¿qué ocurre cuando una persona tiene una respuesta con natural de congelación, de parálisis, ante una situación de amenaza o de estrés, ¿no? Y parece que tú estás ya proponiendo aquí una solución, que es que esto se puede ir trabajando, simular, ir entrenando a la mente a habituarse a esa sensación y convertirla en una sensación menor. Cuéntanos un poco, porque seguro que aquí tú, en el día a día de la escuela, te has encontrado con personas, como decías, que están paralizadas ante ese tipo de situaciones, ¿no? Es que te lo explico muy fácil. O sea, en los hombres, como en todos nuestros tiempos antepasados, estábamos preparados para ir a la guerra o debíamos de ir a defender el hogar o defender la cueva o ir a cazar simplemente, el hombre inherentemente ha estado siempre preparado un poco para el tema de la violencia, ¿no? Y entonces el hombre, pasan 2 cosas, es que ante una situación, por ejemplo, de violencia, se bloquea al 100%, que puede llegar incluso a mearse encima o cagarse encima, con el perdón de la palabra, o explota de ira y se vuelve loco, ¿no? En cambio, las mujeres es algo bastante curioso porque se bloquean. Y es un bloqueo que son capaces de que a lo mejor les pase una situación física delicada, como una agresión sexual, etcétera, etcétera, y que estén bloqueadas durante tanto tiempo de que no sepan ni siquiera lo que les ha pasado, ¿no? Y esto viene, pues, por lo que te digo, por la prehistoria, ¿no? Porque nosotros siempre hemos estado educados el hombre hacia una cosa y la mujer hacia otra. Entonces, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se mejora todo? Con educación. ¿Cómo podemos educar? Trabajando. ¿Qué hay que hacerle? ¿Poner a una mujer y automáticamente al subirla a un ring para que...? No, le vas a joder la vida. Pero sí se puede trabajar con pequeños matices cada día, pequeños ejercicios muy finos, muy delicados, poco a poco, y sobre todo trabajar la mentalidad. El yo sí puedo, tú sí puedes. Tú sí puedes. Si yo puedo, tú no puedes, claro que puedes, todos podemos. ¿No? Y también creo que esto también entraríamos en temas muy de la sociedad, es el etiquetar a las personas, ¿no? Yo creo que todos tenemos un don y yo creo que todos somos válidos para todo. Lo que pasa es que hay gente que tendrá más facilidad que otra, pero todo es trabajable. Entonces, si tú realmente tienes esa disciplina, ese foco y esas ganas, ojo, porque hay que tener ganas de mejorar y de crecer, yo creo que todo se soluciona, que hacia todo te puedes enfrentar, y yo tengo casos, y lo podrías ver cuando quieras, de muchísimas chicas, hablando, por ejemplo, del aspecto de las agresiones sexuales en la calle, que han tenido algún tipo de miedos alguna vez, en algún tipo de ocasión, que les ha pasado algún tipo de susto, y que las ves a día de hoy son otras. Porque han venido aquí con la cabeza cabizbaja, con los hombros hacia abajo, y ahora las ves con la cabeza bien alta, la actitud poderosa que digo yo, y eso es por el trabajo. Me encanta que digas que la educación puede generar nuevas respuestas, porque esto es muy esperanzador también para la gente que nos está escuchando. Incluso yo tomo buena nota, Fran, me decías, tienes que apuntarte a artes marciales, tomad nota porque esto va a ocurrir, quizá no hoy, pero va a ocurrir. Siguiente podcast. Quiero comentarte una cosa, Fran, y es un concepto que en psicología llamamos indefensión aprendida. Lo vemos, por ejemplo, en un cachorro, cuando vamos a adoptar un cachorro, yo qué sé, de un gato, de un perro, ¿no? Una mascota, que haya sido maltratado. Ese animal luego está ya como predispuesto a estar en una actitud de sumisión, ¿no? Esto ocurre también a las personas, ¿no? Estoy pensando en un par de casos, sobre todo un caso que tengo ahora de bullying de un chico, que además tenía unas peculiaridades también, ¿no? Y recibió pues una serie de acoso, de situaciones de amenaza muy sistematizadas, muy sostenidas en el tiempo, más bien dicho, ¿no? Por un grupo grande de personas, y esta persona, su inteligencia interpersonal pues estaba todavía en proceso, no era tan connatural como otras personas y estaba en ello, y le vino todo muy grande en ese momento, ¿no?
Claro, esta persona, por ejemplo, que quizás va a oír este podcast muy probablemente, un saludo desde aquí, es probable que esté pensando un poco en lo que estamos hablando ahora, ¿no? Esta indefensión aprendida. Una persona que ahora mismo seguramente percibe una inmensa distancia entre lo que es su experiencia personal y su sensación de bloqueo, de miedo, de padecimiento, no solamente físico, sino también en lo que él se cuenta a sí mismo y se lleva contando mucho tiempo, y lo que tú estás contando, ¿no? ¿Cómo trabajaríamos desde aquí, por ejemplo, desde la escuela, con una persona que venga con esta sensación de melancolía, de tristeza, de bloqueo, porque ya ha recibido muchos golpes? Te voy a contestar a tu pregunta, pero antes te quiero hacer un pequeño inciso, porque creo que es la clave de todo, es la educación infantil. O sea, es cómo los padres hacen a ese niño. Por eso yo soy muy consciente de ello, intento siempre hablar con los papás, de decirles que a los niños lo que hay que hacer es darles herramientas y dejarlos que sean autosuficientes. Hay que ayudarles, hay que empujarles y hay que darles sobre todo amor. No hay que hacer a un niño sumiso, no hay que hacer a un niño que no tenga carácter, no hay que hacer a un niño que no se cuestione las cosas. Amar no es sobreproteger. Efectivamente, y además no puede ser que un niño te ponga entre la espada y la pared y tú cállate porque yo soy tu padre o cállate porque yo soy tu madre. No, o sea, tú deja que el niño, como siempre he dicho yo, ¿no? Hay que querer a las personas como a los gatos, de forma independiente, que esas personas crezcan como son, y tú como padre y como madre trabaja en sus aspectos, ayúdale lo que puedas, pero hazlo fuerte, hazlo independiente, sobre todo genérale el sentimiento de validez. Es que yo creo que todas estas personas que me comentas de este tipo de problemas tienen la misma peculiaridad, es que no se sienten válidas, y al no sentirte tú válido, no te sientes capaz, y al no sentirte capaz aceptas todo lo que te pueda venir porque crees hasta que te lo mereces, porque eres un ser raro o porque eres un ser malo, o muchas autoflejaciones que se hacen, ¿no? Y por eso creo que eso es lo más importante, enseñar a los papás a que desde bien pequeñitos hay que educar desde la libertad, pero con límites. Y nunca hay que coaccionar a una persona que tenga su propia forma de ser y que sea tal cual es, irlo limando, pero yo tengo niños que son súper extrovertidos, niños que son más alocados, y digo, oh, es que mi niño, no, tu niño es genial, es la caña, es la hostia. Al entender que está dentro de una sociedad y que hay unos límites, y ya está, pero es que ese niño es la caña. Tendrá que haber gente que sea ingeniera, que sea informática, gente que sea como nosotros, que sea emprendedora, gente que tenga la capacidad de irse a bucear bajo el océano, gente que simplemente pueda estar en una oficina. Es que tenemos que ver de todos los perfiles en este mundo, entonces hay que validarnos a todos por cómo somos. Y respecto a la pregunta que me has hecho como tal, yo lo que suelo hacer con ese tipo de personas es siempre una atención un poquito más especializada durante los primeros meses, pero luego una cosa que es muy curiosa es que cuando ya tienen el sentimiento de pertenencia al grupo, el hecho de que se espabilen. Yo les acompaño, les cojo de la mano, los entro, pero poco a poco se las voy soltando y les voy haciendo entender que están dentro de un grupo y que el grupo somos todos. Entonces, si uno deja de remar hacia el lado, la canoa se frena. Entonces, tiene que entender que está dentro de un grupo, cada uno con sus cualidades, pero está dentro de un grupo. Y eso muchas veces, es lo que te digo, ¿no? Genera esa sensación en la persona de espabilarse, de querer empezar a ser mejor, de sentirse aceptado en un grupo, de sentirse guay. Y encima, lógicamente, te empiezas a ver más en forma, tienes capacidad de defensa, tienes a gente que te apoya, porque yo es algo que trabajo muchísimo, y es que aquí somos una familia, trabajo mucho en la ayuda entre compañeros, trabajo mucho que se quieran, que hablen, que siempre estén juntos, que hagan muy buen rollo, es algo que seamos una comunidad, ¿vale? Entonces, yo a este tipo de personas siempre les diría que lo primero que deben de hacer es eso, es pertenecer a una comunidad, porque se tienen que empezar a sentir válidos, porque todos somos válidos, y a raíz de ahí, pues eso, acompañarles poco a poco en el proceso, pero también irles soltando. Me parece súper bueno lo que estás diciendo, porque muchas veces hemos de recordar que la principal causa de muerte en la adolescencia, en la juventud, es el suicidio, y que estamos hablando de números muy altos, ¿no? Y que muchas veces la causa de suicidio es precisamente la sensación de no pertenecer. Porque como ha habido un fracaso en la pertenencia, por ejemplo en el instituto, en la escuela, al no tener otras posibilidades fuera, es como un all-in, ¿no? Es decir, ha habido una apuesta total a un lugar que es el instituto, no ha funcionado por el motivo que haya sido, y esa persona ya siente que la sociedad en general está absolutamente negándole la posibilidad de incorporarse, ¿no? Por eso creo que es súper interesante el trabajo que haces, Fran, ¿no? Porque aquí, al final, esta sensación de dojo, ¿no? de grupo, de comunidad, me da la sensación de que es una red alternativa, donde además con un mentor como tú, que está al loro, que sabe lo que hay, que sabe la historia de cada niño, incluso de aquel que viene a lo mejor con una pequeña desventaja de inicio, pues claro, al final estás facilitando una red, que es la primera herramienta de prevención para que no pasen ciertas cosas, ¿no? Una red humana, una red social que evidentemente va a ayudar a estos niños. Espero que este mensaje llegue porque creo que es sumamente importante. Cambiando un poco de tercio, Fran, hemos estado con Ilia Topuria. Entonces,
No es que no me interese el tema anterior, creo que es súper importante y sabes que tengo muchas ganas de hacer cosas contigo sobre este tema y creo que tenemos que estar en toda España hablando de esto y tenemos que ir a los centros y tenemos que ir a las escuelas. Voy a darte un mensaje Sí. y decirle a todo el mundo que sí se puede, que si estáis atravesando una situación difícil, ya sea de bullying o de agresión, o tenéis alguna emoción negativa encontrada porque alguien os está ejerciendo violencia, ya no solo física, sino también emocional, sí se puede trabajar en vosotros, creer en vosotros, trabajarlo, darle duro, y seguro que con muchas ganas y con mucho trabajo sois una nueva versión de vosotros y mucho más fuerte. Eso es. Y de aquí nos vamos a esta experiencia tan bonita que hemos tenido, que además sé que para ti, para mí también, pero para ti yo creo que todavía más ha significado, bueno, ha significado el principio de un cierre de un año muy especial, muy íntimo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto de conocer al campeón del mundo del UFC para un artista marcial como tú, conocer a Ilia Topuria y a su equipo en Madrid? Primero de todo decirte que lo que va a sonar tópico, ¿no? Y va a sonar como, pero lo que mejor me llevo de ahí fue el grupo que nos eligieron, estas personas que formamos parte del grupo de Invictos. Fue muy gratificante para mí encontrarme a personas emprendedoras como yo, con las mismas ganas de comerse el mundo como yo, con una energía y una vibra acojonante. A mí eso me cautivó desde el minuto cero, ¿no? Y luego, ¿qué te voy a decir de encontrarte con un tío que es capaz de hacer que fluyamos como lo hizo Ilia, de llevarnos a comer, de darme consejos sobre boxeo, de hablar face to face sin ningún tipo de problema, de ser un tío súper cercano, súper humilde, súper amable? La verdad es que es el tío que vemos en los podcasts, o es el tío que ves en la tele, que ves que hace la entrevista, es el mismo. O sea, el tío tiene una personalidad brutal y una magia, y con algo que me quedé como artista marcial, que se lo comentaba a compañeros de dojo, de profesión, les decía cómo pesaba su energía. O sea, estabas a su lado y notabas que su energía era pesada, o sea, era oh my God, ¿no? O sea, este tío pisa fuerte, ¿no? Y fue algo que me gustó de sentir, porque luego a la misma vez, ¿no?, te hacía sentir muy cómodo y muy cercano a él. A mí también me llamó mucho la atención su cercanía, su manera de, aun siendo un rockstar, porque él entra allí, cambia la energía radicalmente, es una persona que, como él mismo decía, lo que han visto esos ojos, pues es alucinante, ¿no? Todo un equipo detrás, al lado. Pero me sorprendió también, aparte de esta cercanía, de esta humildad, del no haber olvidado sus orígenes y ver en el otro a un igual también, a un igual que es capaz de todo, que puede cumplir con sus sueños. Me sorprendió la integridad, la capacidad que tiene de cumplir con lo que dice, de que su palabra y su acción están extraordinariamente, como pocas veces he visto, alineadas, ¿no? Y hubo un momento muy especial, Frank, que yo le pregunté que cómo visualizaba, porque es algo que todo el mundo, también en mi profesión, en el ámbito de la psicología, sobre todo de tercera generación, se habla mucho, pero es que el tipo se sacó de la americana un montón de folios con los ejercicios de visualización que hacía cada día, ¿no? Y cómo él literalmente se construye a sí mismo visualizando y sintiendo en cada célula de su piel qué va a ocurrir y quién va a ser él, ¿no? Desde dónde, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas más bonito de esta experiencia, Fran? Aparte de haber conocido, pues, a Miguel, a Candela, que les enviamos un saludo desde aquí, a Brian, a Tomás, a todo el equipo, ¿no? ¿Qué te llevas a nivel personal que te va a acompañar en este 2025 entrante, Fran, desde esta experiencia de conocer a Ilia y a su equipo? Hubo dos cosas que me impactaron muchísimo, una en el podcast que grabamos con Ilia y con Gio, y otra en la que grabamos con Javi, Aldo, Raúl y Fran, ¿no?, su equipo. La primera es que cuando yo estaba hablando con Gio y con Ilia, me dijeron que yo era capaz de todo, que estaba en un muy buen camino, y entonces alguien que es referente para ti te diga: tío, estás de puta madre, estás súper enfocado, estás haciendo las cosas muy bien, lo único que tienes que hacer es no sacar el pie del acelerador. Joder, no sé cómo expresártelo con palabras, pero me voy de ahí con una energía, con una satisfacción personal de saber que todos necesitamos validación, y quien me venga a decir que no, me está engañando, pues que encima te lo diga. El que para mí es un referente, wow. O sea, es que no te lo puedo expresar de otra manera que wow, tío. O sea, me está diciendo la persona que para mí a día de hoy es referente, no solo en el tema marcial, sino también en el tema personalidad, mentalidad, emprendimiento, etcétera, que voy por el camino adecuado. Sí, además es que Ilia tiene como esos dos registros, ¿no? Por un lado es una persona muy divertida, tiene mucho sentido del humor y tiene una cara muy graciosa cuando se ríe, hace bromas, ¿no? Pero cuando se pone serio, se pone serio. A ti eso te lo dijo en serio.
Me acuerdo perfectamente, cambió y dice, hey, tío, lo estás haciendo muy bien, notaba tu energía, percibió tus habilidades de comunicación también, claro, al final es una persona que ha estado en platos, ha conocido periodistas, ha conocido todo el mundo, ¿no? Y percibió esa energía que es la misma energía que percibimos también todo el equipo, Fran, es una persona que se nota que eres una bomba explosiva de energía, pero es que además se nota el trabajo que has hecho de canalización. Quería preguntarte, a colación de esto, sobre este año 2024 en el sentido de cómo has introspeccionado, cómo te has elaborado también ante las dificultades personales, emocionales de este año y sobre todo cómo estás conectando con tu propia espiritualidad y qué papel está jugando esa espiritualidad en tu día a día. Mira, yo no he contado esto a mucha gente porque es algo que al principio me avergonzó y es que a mí me retiraron el carnet de conducir por alcoholismo. Porque un día decidí ahogar mis penas en alcohol y salió todo fatal. Lo que a mucha gente le hundiría, a mí me hizo reflexionar mucho sobre realmente quién soy yo y por qué estaba haciendo esas cosas. Y fue cuando me di cuenta que aún creyéndome que tenía un trabajo encima muy grande, tenía mucho trabajo por recorrer. Y ahí hice un gran cambio. Hice un gran cambio de chip de entorno, hice un gran cambio de chip de hábitos, sobre todo en cuanto al fin de semana se refiere, ¿no? Porque yo siempre soy una persona que soy todos los días de mi vida como sano, entreno todos los días con frecuencia, ya te digo, soy competidor, entonces tengo que estar muy alineado con la alimentación más el entrenamiento, pero sí que a veces se evade la realidad con el alcohol, como creo que le pasa al 90% de la sociedad, ¿no? Y bueno, a raíz de ese gran impasse, de ese, para mí, gran confrontación conmigo mismo, porque para mí yo soy un ejemplo para mis niños aquí, eso me hizo darme cuenta que yo no estaba siendo ejemplo en eso por cometer, todos me dirán, joder, Fran, fue un error ya, pero yo no quiero cometer ese tipo de errores porque para mí es muy importante hacia dónde me dirijo. Y quiero dirigirme a ser una persona que realmente pueda ayudar a todos los demás a ser una mejor versión de ellos mismos, ¿no? Y a partir de ahí, pues me enfoqué mucho más en mí, cerré mi círculo de amistades y empecé a pasar mucho tiempo solo. Y me llegó un poco el tema de la espiritualidad, me llegó un poco el tema de volverme a cuestionar por qué yo era una persona tan atea, porque yo no estaba creyendo, porque yo me sentía el ombligo del mundo. Cuando eso es mentira, cuando todos somos energía, cuando todos somos creencias y que la fe mueve montañas, y creo que es la frase más importante que hay en este mundo, te lo digo en serio, porque creo que es real, que cuando uno cree certeramente en lo que dice y en lo que hace y lo alinea, es capaz de todo. Entonces, para mí, Dios ahora mismo juega un factor fundamental en mi vida y es que también un poco me guía, ¿no? Es un poco la persona que le doy gracias todos los días por estar aquí, por enseñarme el camino que tengo que llegar, porque cada día estoy más enfocado, cada día tengo más claridad mental hacia dónde quiero ir y creo que eso también se lo debo mucho a mi fe, no solo a Dios, sino también al universo, ¿no? A la parte energética, a entender que somos energía y que lo que damos, lo que radiamos, lo que expulsamos de nuestro cuerpo de puertas para afuera, impacta luego hacia nosotros. Hay un libro, Benja, que me gustaría que todo el mundo se leyera alguna vez en la vida, que se llama Ley Espejo. Es un libro muy chiquitito, tiene 90 páginas, con una letra bastante fácil de leer, ¿vale? O sea, te lo puedes leer en media hora y te cambia mucho la perspectiva. Porque te da cuenta que tus creencias limitantes, que tu energía y todo eso que estás haciendo de puertas para afuera de ti mismo, te condiciona a ti, y condiciona a tu entorno, y condiciona a tus decisiones, y condiciona hacia donde tú estás yendo. Y en el momento en que tú eres capaz de cambiar esas pequeñas cosas, ese pensamiento limitante o esas creencias limitantes, y esa energía hacia afuera, en vez de ser tan egoísta o tan narcisista, no, empezar a entender que esto es cuestión de vibrar y de ser siempre tu mejor versión, o intentarlo, es que atraes cosas cojonudas, tío. Doy fe. No, y se nota mucho que el trabajo que hay en ti, ¿no? Y cómo estás conectado, y lo dices por vivencia, no solamente por teoría, ¿no? Se nota mucho eso. Y además eres una persona muy trabajada, que has practicado mucho el conócete a ti mismo, ¿no? Has hecho terapia, ¿no? ¿Qué opinas de la terapia? ¿Para quién es la terapia? ¿Sigue siendo algo exclusivo para los locos? O estamos todos locos quizás, ¿no? ¿Qué opinas de la terapia y qué opinas de poder estar hoy aquí hablando tranquilamente de salud mental, hablando de cómo fusionar el arte marcial con la psicología, hablando de experiencias personales, desestigmatizando un tema que parecía absolutamente prohibido? También el arte marcial estaba estigmatizado, la psicología, por supuesto, como terapia. ¿Qué opinas de esto
¿Y qué papel ha jugado la psicoterapia o la terapia en tu vida para poderte conocer mejor o para poder trabajar ciertas limitaciones? Voy a ello con la frase que tú has dicho. Ni ir a un psicólogo es para locos, ni hacer artes marciales es para violentos, ¿vale? O sea, vamos a desestigmatizar estas cosas. Ambas cosas son para el crecimiento personal. Dicho esto, yo he ido a terapia durante muchos años de mi vida, de hecho sigo yendo. Lo que pasa que yo entiendo ir al psicólogo no como algo que deba de acudir a diario o cada semana o cada mes, sino cuando lo necesito. Me duele la barriga, voy al médico, me duele la cabeza, voy al médico, me duelen mis emociones, vamos a ir al profesional que va a saber darme las herramientas para que yo las identifique, yo las pueda trabajar y a raíz yo mejore. Porque tampoco creo en las terapias de donde las personas están en un bucle... Creando una dependencia. Dependencia del terapeuta, porque creo que no hay avance. Entonces yo he tenido siempre mucha suerte en sí, un poco en mi carácter inherente de ser una persona de superación personal, pero yo creo que ir al psicólogo es una pasada y se lo recomendaría a todo el mundo porque hay muy buenos profesionales en tu sector y creo que el buen psicólogo es aquel que te analiza, te escucha, no te juzga, simplemente entiende desde dónde le estás diciendo las cosas, qué perspectiva tienes de la vida, te da unas herramientas o a veces simplemente te deja ordenar tu cajón de calzoncillos desordenado, ¿no? Te dice, oye, es que aquí tienen que ir los calzoncillos nuevos, aquí los calcetines, aquí las camisetas interiores, tienes este cajón súper desordenado y cuando empiezas a ordenar las cositas dices, ahí va, pero si la salida estaba ahí. Y ahí es donde yo creo que todos deberíamos de acudir cuando lo necesitemos, ¿no? Porque a mí personalmente me ha ayudado y me ayuda mucho, o sea, yo lo digo sin pelos en la lengua, yo cuando debo de acudir a un profesional del sector de Benja, cuando tengo que ir al psicólogo voy sin más, porque me parece que es cojonudo, porque creo que es una herramienta que en ciertos momentos donde a lo mejor estás muy sobrecargado de emociones o estás muy sobrecargado sobre tus propios pensamientos, porque a veces la mente es muy mala, ¿no? te autosabotea, te dice y tienes ruido. Ir a un tío o tía que te escucha sin juzgarte y que a raíz de verlo desde otro prisma te dice, oye, que tampoco es para tanto, o oye, que estoy haciendo esto, y... hostia, es verdad, pues joder. Coger perspectiva, ¿no? Trabajar la contemplación, el 4 ojos ven más que 2, ¿no? Sí. Qué bueno, Fran. Y aparte hay una faceta que no quiero que quede oculta en el podcast y es que Fran además es una persona emprendedora, es una persona que tiene muchísimas ideas y que además sabe cómo poner acción a ellas. Y de hecho hoy estamos aquí, pero no sabemos qué más se va a irradiar hacia otros proyectos. Cuéntanos un poco esa faceta del Fran emprendedor, en qué consiste, dónde estás ahora poniendo tu mente, tu energía. Bueno, el Fran emprendedor tiene como punta de lanza su escuela de artes marciales, porque al final es dedicarme a lo que amo, pero lógicamente en mí hay una parte muy importante que es la de emprendedor, ¿no? Que es la de, bueno, creo que más que emprendedor es esa persona que siempre quiero estar haciendo cosas, que quiero superarme, que quiero probar. Soy una persona muy curiosa, la cual creo que hemos venido a este mundo para hacer lo que realmente queremos y el hecho de crear o generar nuevas ideas, generar sinergias con personas como tú en este caso, me llena mucho, ¿no? Entonces, yo, además de tener este dojo, esta escuela de artes marciales, también tengo varias academias de formación. Además tengo una marca personal, donde también me dedico mucho al tema del desarrollo personal, del mindset, y porque al final creo que, hablando personalmente de mi vocación, creo que mi vocación no es tan solo enseñar a las personas artes marciales, sino ayudar a las personas a creer en ellas mismas. Creo que ese es realmente mi fin de vida, mi foco, en enseñar a que si yo puedo, tú puedes, que si yo me he desarrollado, tú también te puedes desarrollar, que si tú ves aquí a un tío ganador, tú puedes ser 2 veces mejor que yo. Y ese es como mi impacto, y ahí voy a ir a generar y crear todo lo que haga falta para poder llegar al máximo número de personas posibles, para enseñarles y decirles que si crees y quieres, puedes. Fran, me gustaría ir concluyendo esta primera parte, porque habrá más, seguramente nos vamos a trabajar mucho porque somos buddies, además, Fran, nos ha tocado compartir aquí Accountability Partner, ayudar el uno al otro, y seguro que nos vamos a nutrir mucho de nuestras diferentes vivencias. Me gustaría hacer un poco de carrusel contigo. Te voy a lanzar una pregunta corta, una palabra, y me dices a ver lo primero que te venga a la cabeza, que seguro que va a permitir también a la audiencia conocerte muy bien. Futura pelea de Fran, ¿cuál sería la pelea que estás deseando? ¿De qué modalidad? Voy a volver a pelear muy pronto en kickboxing y, como hablé con Ilia, voy a tener una pelea en MMA.
Quiero tener una pelea en MMA, simplemente en amateur, para desafiarme otra vez a mí mismo y para vivirlo una vez en la vida y porque realmente me gustan los retos y quiero asumirlo. ¿Arte marcial ideal para comenzar, para quien nos está escuchando y le gustaría comenzar a aprender a defenderse, a trabajar? Cualquier arte marcial si es en una escuela. Cualquier arte marcial es válido, no voy a poner uno por encima del otro porque creo que todos son espectaculares, el kickboxing, el boxeo, el karate, el jiu-jitsu, todos, pero que vayas a una escuela. No vayas a un fight club, no vayas a un sitio donde solo te van a enseñar la parte agresiva del arte, sino ves a una escuela, donde te nutran en valores, donde te nutran como persona, donde se preocupen de tu desarrollo, porque creo que ahí es donde vas a crecer y me da igual el arte. ¿Un luchador o maestro preferido? Don Ilia Topuria. Un deseo para el 2025. Seguir creciendo, seguir desarrollándome como persona. Mira, esto es una frase que va a sonar muy tópica, ¿no? Pero yo no me quiero morir sin saber de lo que soy capaz de hacer. Y ese es como mi único deseo, ¿no? Quiero saber hasta dónde puedo llegar. Eso es como mi fuego interno, si me preguntaras por un motor, quiero saber hasta dónde soy capaz de llegar. Y ese va a ser mi meta 25, 26, 27, 28, 29, esa siempre, es desarrollarme, mejorar y a ver hasta dónde soy capaz. ¿Una virtud que admiras? ¿Mía? ¿O de otra persona? Lo que más admiro de las personas, para mí, es su capacidad de enfrentar los conflictos. O sea, resiliencia le podríamos llamar, valentía, mezclarlas ambas, porque creo que ambas son compatibles, es lo que más admiro, porque creo que esa persona que es capaz de enfrentar sus problemas dice mucho de su coraje, de su percepción de él mismo, de su amor propio. Esa persona que no se rinde realmente se valora. O sea, es que a veces tenemos un concepto de amor propio con la cara externa, ¿no? Ropa, carita. El amor propio viene para mí de otras decisiones, no tanto de tu autocuidado personal y aseo, sino de tu trabajo intrínseco, ¿no? De cómo afrontas cada conflicto que te pone en la vida. Es que a lo mejor para mí un conflicto muy grande es un negocio o perder en un negocio y para lo mejor otro es que se le muera un canario. Pero es que no vamos a entrar sin mi conflicto, es que cada uno lo vive desde sus zapatos. Entonces para mí lo que más admiro a las personas es esa capacidad de enfrentarse a sus demonios. El origen de la vitalidad y fortaleza de Fran. Nací así realmente, nací como una persona, como te digo, con TDAH, con hiperactividad, algo que se me pasó durante mucho tiempo de mi vida estigmatizándome, donde se me etiquetaba por todo, donde se me hacía darme a entender que yo era raro, que no podía estudiar, no me podía concentrar, esa hiperactividad había que calmarla, yo no podía ser tan nervioso. Hostia, a día de hoy me doy cuenta que el poder ser tan nervioso me produce una capacidad inherente a cuando soy focus en algo, ¡wow! O sea, tengo una capacidad energética de dedicarme a lo que quiero, de enfocarme en lo que quiero, de perseguir lo que quiero, que es, para mí, una virtud. Y una promesa. Que nunca me fallaré a mí mismo. Fran, un placer Muchas tenerte gracias, aquí. Benja. Familia, espero que os haya gustado este episodio con el máquina de Fran Valverde y nos veremos muy pronto. Tendréis las redes aquí abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio de Conversando en el Diván. Hasta pronto.